Dios les bendiga grandemente en este día. Damos gracias a Dios por estar presente en nuestro canal en YouTube y dando siempre las gracias al Señor por permitirnos aprender de su palabra, la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios repose en cada uno de nosotros y nos dé el discernimiento y la sabiduría para así poder entender su palabra y qué nos quiere transmitir en este día. Vamos con el tema de hoy titulado La voluntad de Dios. Para aquellas personas que les gusta buscar en sus Biblias, pueden buscar en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10. Este sería el versículo base del tema La voluntad de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Definición de la voluntad de Dios. En general, la Biblia se refiere a la voluntad de Dios en tres sentidos. Primero, en algunos pasajes, la voluntad de Dios es otra manera de decir la ley de Dios. Por ejemplo, David compara la frase tu ley con tu voluntad, como dice en el Salmo 40, versículo 8. Asimismo, el apóstol Pablo considera que conocer la ley de Dios es sinónimo de conocer la voluntad de Dios, como dice en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 17 al 18. En otras palabras, ya que en su ley Dios da instrucciones acerca de la manera como Él quiere que anden los seres humanos. La ley pudiera llamarse propiamente la voluntad de Dios. Ley significa fundamentalmente instrucción y abarca toda la palabra de Dios. Segundo, también se emplea la frase la voluntad de Dios para denominar cualquier cosa que Dios desea expresamente. A eso se le pudiera llamar propiamente la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, es la voluntad revelada de Dios que todos se salven, como dice en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 y en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, y que ningún creyente salvado caiga de la gracia, como dice en Juan capítulo 6 versículo 39. Esto no quiere decir que todo el mundo será salvo, sino solo que Dios desea la salvación de todo el mundo. Número 3. Por último, la voluntad de Dios puede referirse a lo que Dios permite que ocurra, aun cuando Él no desea específicamente que suceda. A eso se le pudiera llamar propiamente la voluntad permisiva de Dios. En realidad, mucho de lo que sucede en el mundo es contrario a la perfecta voluntad de Dios, es decir, pecado, codicia, violencia, odio e impenitencia. Pero Él permite que la maldad continúe por ahora, como pueden visualizar en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. Por ejemplo, el llamamiento de Jonás para que fuera a Nínive era parte de la perfecta voluntad de Dios, pero su viaje en la dirección contraria estaba dentro de su voluntad permisiva, como pueden ver en el libro de Jonás capítulo 1. Además, Dios permite la decisión de muchas personas de permanecer sin ser salvas y así perderse por toda la eternidad, ya que Él no impone la fe salvadora a los que se niegan a aceptar la salvación de su Hijo. De igual manera, Dios permite muchos padecimientos y tribulaciones que le sobrevienen a una persona en la vida,
como dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, y en el capítulo 4, versículo 19. Pero no son necesariamente su deseo o voluntad final para esa persona, como dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Respuesta a la voluntad de Dios. La enseñanza de la Biblia sobre la voluntad de Dios expresa más que una simple doctrina. Se cruza en la vida de los creyentes de manera diaria. Primero, en primer lugar, se debe aprender lo que es la voluntad de Dios, es decir, su perfecta voluntad, como se revela en las Escrituras, incluso su ley. Por cuanto los días son malos, se debe entender cuál es la voluntad del Señor, como dice en el libro de Efesios capítulo 5 versículos 16 y 17. Segundo, una vez que los creyentes conocen la voluntad revelada de Dios en cuanto a cómo Él desea que vivan, deben comprometerse a hacer su voluntad. El salmista, por ejemplo, le pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad, como dice en el Salmo 143, versículo 10. La petición paralela que Dios me guíe por un terreno sin obstáculo indica que está esencialmente pidiéndole a Dios la capacidad para llevar una vida recta. Asimismo, Pablo espera que los creyentes tesalonicenses sigan la voluntad de Dios al abstenerse de fornicación y al vivir en santificación y honor, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 3 al 4. En otro pasaje, él pide que los cristianos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, a fin de que ellos anden de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, como dice en Colosenses capítulo 1 versículos 9 y 10. Tercero, a los creyentes se les exhorta a que pidan que se haga la voluntad de Dios, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 10, capítulo 26, versículo 42, igualmente en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 2, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 30 al 32, y en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 15. Deben desear sinceramente la perfecta voluntad de Dios y tener el propósito de cumplirla en su propia vida y en la vida de su familia. Si esa es la oración y el compromiso del creyente, entonces puede estar seguro de que su presente y futuro están en el cuidado protector del Padre Celestial, como dice en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 21, en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 19 y capítulo 16, versículo 7. Sin embargo, si en la vida del creyente hay pecado deliberado y rebeldía contra la palabra de Dios, entonces él debe comprender que Dios no responderá sus oraciones. No puede esperar que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, a menos que procure hacer la voluntad de Él en su propia vida. Y número 4. Por último, no se debe usar la voluntad de Dios como una excusa para la pasividad o la irresponsabilidad con respecto a su llamado a combatir el pecado, la maldad y la tibieza espiritual. Es Satanás, no Dios, la causa de este siglo malo con su crueldad, maldad e injusticia, como pueden ver en Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Y es Satanás el causante de tanto dolor y sufrimiento en el mundo.
Pueden observar y buscar en sus Biblias el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 12, capítulo 2, versículos del 1 al 6, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 16 y segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Así como Jesucristo vino para destruir las obras del diablo, como pueden ver en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, también es la voluntad explícita de Dios que los creyentes libren la guerra contra esas huestes espirituales de maldad por medio del Espíritu Santo. Como dice en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Esperando que este precioso tema de la voluntad de Dios haya sido de gran bendición a sus vidas. Damos gracias, bendecimos sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret y decimos amén, amén y amén.